Semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida de Juan el Bautista y la Biblia dice que hubo un hombre que dio testimonio de la luz y esa luz era la que venía a este mundo a darnos el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese fue el gran desafío de los apóstoles y el gran desafío de la iglesia hoy, porque la gente hoy, por la tradición, por la familia, por los abuelos, todos dicen: yo ya estoy bien con Dios, yo ya tengo a Dios. Pero nosotros, al ver la Biblia, vemos la importancia que tiene la persona. Porque sin una persona, Dios dijo, para que la luz sea compartida y para que esa luz pueda alumbrar cada corazón. Y Él dijo: yo soy la luz de este mundo. En la soberanía de Dios lo ideó, lo planeó, que lo compartiesen las personas, no los ángeles, no el arcángel Gabriel, no, bueno, hoy con todo lo que uno tiene acceso, uno puede ver toda la belleza y todo lo que representa las nubes, representa las diferentes bellezas de la creación. Imagínense que Dios podía haber planeado con su dedo escribir en forma de nube: Dios es amor. Jesús acaba de nacer en Belén y está en tal dirección. ¿Podía haber hecho eso? Sí. No los veo muy convencidos, pero yo lo creo que sí. Podía haber hecho eso, podía haber permitido que ángeles perfectos, a través de la comunicación angelical, hablaran que Jesús nació. Sin embargo, la Biblia dice: hubo un hombre que dio testimonio. Y ese hombre se llamó Juan. Y ese hombre tuvo su propio testimonio, su propio encuentro. Él tuvo un encuentro con Jesús en el bautismo y él tuvo una experiencia porque Dios le dijo: cuando veas a uno de los tantos que se bautizan, ver descender la paloma, la presencia del Espíritu Santo sobre él, ese es. Wow. Este es el culto donde Dios va a descender sobre nosotros. ¿Y quién después le va a decir: no, que no es Jesús? No, me pasó a mí. El problema de las conversiones es que todas son diferentes. Cada persona se convierte de diferentes maneras. Algunos se convierten escuchando la radio, otros se convierten a través de un folleto y de haber leído un versículo bíblico, otros se convierten en la iglesia, se convierten de diferentes maneras, pero todos necesitamos una experiencia con Dios. Porque no podemos dar testimonio de lo que no vivimos nosotros. Y hoy, el sermón de hoy es cómo tener un poderoso encuentro con Dios. Digo poderoso porque nosotros necesitamos un poderoso encuentro. Y algunos necesitan un poderosísimo encuentro. Para que realmente las cosas viejas pasen y comience algo nuevo, transformador, poderoso. Hablamos que Dios nos concede los deseos de nuestro corazón. Y el deseo de nuestro corazón número uno es poder deleitarnos en Dios y pasar de muerte a vida, pasar de una vida en las tinieblas y tener vida eterna. Por lo tanto, Dios le concedió ese deseo. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Aunque no lo dijo con mucho entusiasmo. Digo, un día va a estar re contento que esté. Porque, ¿cuándo vino Jesús? Jesús vino cuando nadie lo esperaba. Jesús vino en el medio de actividades que se habían generado justo donde la gente iba de un lugar al otro porque tenían que tener el censo ordenado por el emperador. Y todos estaban ya en su mundo.
¿Quién iba a pensar que el Mesías de Isaías capítulo 9, cuando dice un hijo nos es dado, principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte? ¿Sabe qué? Eso ya hacía siglos no se escuchaba, porque los profetas dejaron de hablar, hubo un silencio entre Malaquías y el libro de Mateo, pero ¿sabe qué? Dios no cambia. Y hablando de Malaquías, mire lo que dice: pero yo, Jehová, no cambio. Y aquí habla de la misericordia, porque Él no cambia. Dice, los hijos de Israel no fueron castigados, porque Dios es un Dios de misericordia. Y aunque esto no estaba preparado, pero sí lo sabía, es lindo que usted lo anote en su Biblia, que veo que la tiene abierta. Se pone, este versículo es muy bueno, porque nosotros, con esta pequeña frase, con esta pequeña, son pocas palabras, pero profundas palabras, nos damos cuenta que hoy Dios no cambia. ¿Y qué es que no cambia? No cambia que Él tiene un pueblo, no cambia que Él tiene una iglesia, no cambia que nos lavó por la sangre de Cristo. Y Él, ¿sabe qué? Quiere al pueblo como una novia preparada para estar delante de Él. Eso no cambia. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios que dice, Cristo viene pronto, no cambia. Ahora les hago una pregunta. ¿No será que va a pasar como en la primer venida de Jesús, cuando vino a Belén y nació y se engendró, se encarnó Dios en el cuerpo de un ser humano o de una mujer, en el vientre? ¿No será que va a pasar de la misma manera? Que la gente está distraída, que la gente va de aquí para allá, que la gente está en otra. Y de repente se va a escuchar en el cielo la voz del Padre que dice, es ahora. Y en un abrir y cerrar de ojos, o sea, usted no va a tener tiempo de venir a la iglesia para arrepentirse. Porque algunos viven diciendo, bueno, si Cristo viene, calculo hasta que más o menos vea que la cosa está cerca, ahí me comprometo, voy, sirvo, me pongo el traje, canto en el coro. Pero no va a haber tiempo, no va a haber tiempo. El tiempo es now. Y estos mensajes de la segunda venida, de que Cristo viene pronto, es como que ya se dejaron de predicar, y esto también es una señal. Y yo quiero revertirlo eso. Quiero empezar a predicar que nos preparemos porque Cristo viene. Y quiero que se escuche. ¿Por qué? Hoy les voy a hablar que ese poderoso encuentro con Dios nos prepara para el cielo, nos prepara para la vida eterna. Y la vida eterna y el gozo eterno y la paz eterna no la va a tener en el cielo, sino que dice la Escritura que cuando uno nace de nuevo pasa de muerte a vida. Y ya tiene la vida. Y la vida en abundancia. Y una vez que tiene la vida abundante, todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que pasa es que algunos vienen a la iglesia y le dicen, Señor, dame la añadidura por ahora. Y el Señor dice, no, primero la conversión, redireccionar tu vida, cambiar tu rumbo. 180 grados, no 360. Una vez alguien me dijo, pastor, Dios me cambió 360 grados. Ahora camino por ahí. Le digo, no, diste demasiada vuelta. Giraste demasiado.
Dios es poderoso para cambiar. Hoy es un día de encuentro. Y creo que uno de los encuentros más estratégicos, poderosos, que se registró en estos 2000 años, o más de 2000 años de la predicación del Evangelio, es la conversión de Saulo. Muchas conversiones hubo en la Biblia, pero Saulo pasó a ser Pablo y Pablo pasó a ser un hombre estratégico en el campo de lo que era la predicación del Evangelio, llevar de una manera valiente el Evangelio a los gentiles, o sea, a los no judíos, y sufrir a causa de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, vemos entonces la historia de este hombre, este apóstol, en este caso era un religioso. Y dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Así llamaban a los primeros cristianos. Una de las palabras que se utilizaba para identificar a los cristianos eran los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Y cuando alguien le pregunta, ¿sos cristiano? No, yo sigo el camino de Cristo, no sigo una religión, sigo el camino del Señor. Por eso soy cristiano, porque sigo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A veces alguien identifica y dice, no, ahora me hice evangelista, pentecostal. Y eso no identifica mucho qué es. Sí identifica que es cristiano y que sigue a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y sigue la luz, porque Él es la luz del mundo. Entonces, este hombre, desde esa época ya tenía el deseo lleno de odio de perseguir y le solicitaba a los sumos sacerdotes que cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenarlos. Ese era el sentir de él. Al acercarse a Damasco, porque ahí estaba con esa encomienda de ir a Damasco con un corazón lleno de odio, un corazón enfocado en lo que él creía que era su verdad, de tener el camino, de tener a los seguidores de Cristo, de tener a los nuevos convertidos. Él fue el que lleno de odio se puso contento cuando Esteban, que ya lo conocemos, un día en el cielo le vamos a preguntar, Esteban, el pastor nos habló tanto. Un hombre lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder y lleno del Espíritu Santo. Esos cuatro características que Dios decía de Esteban. Pero Esteban terminó apedreado como el primer mártir a causa del odio que inspiraba en los religiosos de esa época de Israel, pero también inspiraba en Saulo de Tarso. Sí, en Saulo y en los demás que los perseguían. Entonces Saulo le pidió cartas dirigidas a Damasco para solicitarles eso de su intención de arrestar a los que seguían a Cristo en Damasco, en otra ciudad, llevarlos a Jerusalén encadenados. Pero tuvo un poderoso encuentro, porque vemos, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó en el suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús,
a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar en el razonamiento de Saulo o el razonamiento de un incrédulo antes de un poderoso encuentro. En el razonamiento de la gente que viene a la iglesia, porque Saulo luchaba con el odio religioso, luchaba con la amargura. Esa era la historia de él. Estaba lleno de reproches hacia los cristianos y principalmente a esta pasión que despertaban esas personas que en el nombre de Jesús hablaban, los milagros y las señales ocurrían. La mente de Saulo pensaba que Jesús era un impostor. Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías anunciado según la mente de Saulo, por varias razones. Una de ellas es que no se ajustaba, según la mente de este hombre, de este religioso, a los requerimientos Jesús para lo que él pensaba que iba a ser el Mesías que salvara a Israel. Otro argumento es que él escuchó que el Mesías murió crucificado. Y al morir crucificado, la Biblia dice en Deuteronomio, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, maldito es aquel que muere en un madero. Entonces, según la mente, dado que los seguidores de Jesús decían que Jesús había muerto en la cruz, en el razonamiento de Saulo decía, claro, si murió en un madero es maldito, no es Mesías. Lo que no creyó es que se murió en la cruz, pero al tercer día resucitó y dejó la tumba vacía. Entonces, los discípulos decían, y es lo que hablaban cuando él escuchaba, decían, Jesús murió en la cruz, se hizo maldito por nosotros, porque es en ese lugar donde él nos libró. A ver si les puedo explicar de una manera. La Biblia dice en Colosenses que cada uno de nosotros nació con un acta de decretos vamos a hacerlo más fácil, donde en ese acta estaban todas nuestras acciones, pensamientos, motivaciones, cosas que se conocieron y cosas que estuvieron en nuestro corazón y que ofendían al cielo. Así que todos teníamos un acta de decretos, y por eso la Biblia dice que ninguno entra al cielo si no ha sido santo. No hay nada inmundo que llegue al cielo. Cuando Jesús vino a este mundo y murió en el madero y se hizo maldito por nosotros, llevó nuestros pecados que nos maldecían. Se hizo pecado por nosotros. Escuche lo que pasó. En el momento que Jesús derramó su sangre por nosotros, toda esa serie de pecados que teníamos que nos condenaban se limpió, quedó blanco. Y ahí el Señor en el cielo, cuando usted dijo acepto a Jesús, abrió otro libro. El libro de la vida, que es el libro donde está su nombre, y va a estar todo el nombre de su familia allí. Todo. Se van a convertir en el nombre de Jesús. Ahora, para que esté anotado acá, tiene que estar limpio acá. Amén. El único que pudo hacer eso fue el amor de Dios, que derramó su sangre por cada uno de nosotros, anulando el acta de decretos que nos era contraria, crucificándola en la cruz, esa cruz que
Saulo decía, pero ¿cómo el Mesías va a morir en la cruz? No puede morir en la cruz, pero no entendía que en esa cruz fuimos libres de la condenación. Condenación significa vivir la eternidad lejos de Dios. Y infierno no es lo que algunas personas, porque algunos dicen, bueno, el infierno al fin de cuentas es el lugar donde la vamos a pasar bien. Donde va a haber descontrol, donde la gente va a descontrolarse y hacer todo lo que se le da la gana, porque claro, está lejos de Dios para siempre. Pero ¿sabe qué? El infierno, según la Biblia, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de castigo, es un lugar de dolor. Y el rico le dijo a Lázaro, que dormía a la puerta del palacio enfermo, con llagas en la piel, un hombre pobre, piadoso, temeroso de Dios, pero humanamente hablando, lejos del alcance de los placeres que tenía el rico. Y la Biblia dice, ¿sabe qué? Los dos murieron. Uno se fue al seno de Abraham, el pobre que fue temeroso de Dios, y el rico se fue al infierno. Y desde el infierno clamaba diciendo, quiero salir de aquí, pero ya no hay más oportunidad. Por eso, ¿sabe cuál es la oportunidad que Dios nos da? Cada vez que nos reunimos y escuchamos el mensaje poderoso del Evangelio. Tenemos un Evangelio, tenemos buenas noticias en un mundo que hay muy malas noticias. Cada vez que nos reunimos, damos gracias a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la vida, porque algunos dicen, bueno, el cielo es un lugar donde voy a estar en una nube tocando el arpa por la eternidad. Pero el cielo es un lugar de gozo, de plenitud. Hay cultos acá donde no nos queremos ir, donde se hace tarde y a veces los domingos a la mañana ya estamos pensando, pero está la mesa, están los fideos, están los ravioles. Pero queremos quedarnos porque hay un ambiente espiritual. Bueno, piense en ese ambiente espiritual glorioso, donde hay gozo, alegría, satisfacción, plenitud, donde usted se olvida de los problemas, se olvida de las luchas, se olvida de la enfermedad y solo quiere adorar. Imagínese que eso va a pasar en el cielo exponencialmente. Va a ser algo increíblemente, describirlo con palabras. Isaías capítulo 6 dijo, ¡ay de mí! Porque siendo humano he visto la gloria de Dios. Y a los ángeles que pasan y cantan, y el cielo es glorioso y la vida eterna es gloriosa, y es algo que traerá paz para siempre a tu alma y a tu corazón. Y sabe que el Señor ya lo hizo, te dio vida eterna con Jesús. Hoy es un día de buenas noticias. Estamos anunciando que Dios no ha cambiado. Diga conmigo, Dios no ha. Todo cambia. Las modas cambian, los celulares cambian. Hoy se ve el celular de hace 10 años atrás y parece prehistórico. Y en el año 90 teníamos los ladrillos. Y lo que hoy es moderno, mañana es viejo, pero sabe que no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Él recibe la gloria, la honra, la palabra. Él llama, Él perdona, Él restaura, Él renueva, Él hace milagros, Él trae liberación, Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él le dijo a Abraham que su fe le iba a ser contado por justicia.
y tuvo un hijo cuando parecía imposible. Eso es lo que va a pasar en tu vida. La esterilidad se va a transformar en victoria. Pero si lo crees, alabas a Dios, porque Dios dijo: yo no cambio. Los demás cambian. Los reyes están, mañana no están. La gente se olvida de los nombres de los hombres. Pero hay un nombre que nadie se va a olvidar. Es el nombre que es sobre todo nombre. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios que está aquí, que merece toda la gloria. Vamos, dale ese aplauso. Yo no cambio. Pero entonces, piensa en el celoso religioso que de repente empezó a escuchar que había un Mesías, que ese Mesías había nacido en Nazaret, o se crió en Nazaret, que todo lo de Nazaret o todo lo que tenía que ver con Belén no representaba lo que la idea del religioso es Jerusalén, es el templo. No pensaban, no esperaban, no lo tenían en cuenta. Dios rompió con todos los moldes y las estructuras que el religioso tenía en ese momento acerca del Mesías. Pensaban en un Mesías político, en un Mesías que pudiera de una vez por todas sacar a Roma, sacar al imperio romano de Israel. Pero Jesús vino como siervo. Jesús vino como cordero. Y el objetivo era anular el acta de decretos que nos era contraria. Ese es el deseo del corazón y se cumplió. Porque algunos que dicen: pastor, Dios no me cumplió el deseo del corazón. Sí, ya lo hizo. ¿Qué más victoria que saber que no hay condenación y que puedes levantar los ojos al cielo y allí hay un trono de gracia? ¿Cómo vas a adorar a Dios con toda una vida sucia? Hoy adoras a Dios, que es justo, que es santo, que es perfecto. No a través de tu propia justicia, sino a través de los méritos de Cristo, diciendo: Señor, yo humanamente no lo podría hacer, pero Cristo murió por mí. Y en el momento que usted dice eso, Dios le da fuerza para no mentir más. Dios le da fuerza para no estar más deprimido. Dios le da fuerza para romper con ese vicio que te está llevando al fracaso. Dios te da fuerza en tu debilidad, porque eres fuerte con la fuerza de Jesús en tu corazón. Amén. Pero ese era el concepto de la mente de Pablo, que se llamaba Saulo. El libro de los Hechos, Lucas habla o expresa o enseña mostrando la furia, el odio que tenía Saulo en su corazón. Y en el capítulo 7, versículo 58 dice: los que estaban apedreando a Esteban dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban, que fue apedreado, que era un hombre lleno de gracia, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de Dios, lo apedrearon y como dice aquí, sus vestidos los dejaron a los pies de este hombre. En el capítulo 8, versículo 1 dice que Saulo consentía en la muerte de este mártir llamado Esteban. En el capítulo 8, versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Ese era el hombre que necesitaba un encuentro. Ese era un hombre elegido por Dios, señalado por Dios, pero mire cómo estaba. Negaba la cruz, negaba la resurrección, pensaba que los discípulos decían algo, era mentira, que lo vieron a Jesús resucitado. La gente siempre piensa mal. Pero la obra que Dios comenzó en tu vida es irrefutable. Por los frutos. Los frutos van a hablar más que tus palabras. Y cuando la gente te diga: yo no creo en lo que decís, y usted va a decir: los frutos de los próximos años vas a ver la vida abundante que Dios me va a dar, que tengo ya en Cristo. Los frutos son más fuertes que las palabras. No es a los gritos que se convierte la gente. Se convierte cuando
Dios le habla. Y le habla a usted por sus buenas obras. Deleítate, confía en el Señor y haz el bien. Y esa otra expresión, confiar en Dios, podemos confiar todos. Hacer el bien de una manera que a Dios le agrade, ya es un fruto de la conversión que solo la nueva vida nos da. Entonces, Saulo asolaba a la iglesia. Capítulo 9, versículo 1, dice: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Así fue que fue a Damasco, fue en ese ambiente, en ese espíritu de odio. Dijo, bueno, voy a ir a esta ciudad, esperando que sea un día más, donde sacie ese sentir de detener a los del camino. Pero ¿sabe qué? Lo que es de Dios no lo puede detener nada. Es más, cada vez va a ser más fuerte, más poderoso. Cada vez va a crecer más. Llega a las naciones enteras el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Va captando el ambiente espiritual en que vivía ese hombre. Entonces él se convirtió, como leímos. Y en el capítulo 9, en el capítulo 26, versículo 11, dice la Escritura que muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ese era el espíritu de este hombre, un espíritu que realmente estaba ciego de odio. Pero en el capítulo 9, versículo 3 al 6, dice: al acercarse a Damasco para cumplir su misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó en el suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y lo que menos pensaba: yo soy Jesús. ¿Y sabe qué? Lo llamó Señor. Pasó de odiarlo a llamarlo Kyrios, a llamarlo Señor, a llamarlo jefe, a llamarlo amo. Le cambió su corazón. Tuvo un poderoso encuentro. Hermano, no hay corazón endurecido de años que Dios no pueda cambiar esta mañana. No hay. Dios lo puede hacer. Para que haya un poderoso encuentro con Dios, la iniciativa no es nuestra, porque la iniciativa nuestra es ser rebeldes, ser personas de un doble corazón, ser personas hipócritas, porque así es la sociedad. Muestra una cara que la gente quiere ver, pero en realidad es otra cara. Pero Dios, que conoce los corazones, dice: bueno, para que tenga un poderoso encuentro, voy a dar la iniciativa yo. Y dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación. La palabra propiciación es esa, es la sangre derramada en el altar, cubriendo la multitud de faltas nuestras. Eso era lo que necesitaba Saulo. Necesitaba perdón. Claro que necesitaba otras cosas más. Necesitaba poder, necesitaba fe, pero primero necesitaba perdón. Todos nosotros lo primero que necesitamos es perdón. Y algunos vienen acá y están desde que entran: Señor, el reuma. Y están enfocados en el reuma. Y yo no digo que no le duele, o el callo plantar que no puede estar parado. Y está ahí: Señor, líbrame, espíritu de callo, sal de ahí.
Yo lo veo en las caras, entonces uno le habla de Cristo y está así porque está enfocado en otra cosa. Está en otra. Y cuando pasan al altar y vamos, Señor, llénalo. Hermano, el callo, por favor. Y eso es lo que sigue a la conversión. Porque lo que sigue a la conversión son los beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero usted no puede venir aquí por los beneficios, viene aquí por el perdón. Porque el perdón no se lo puede dar nadie humano, nadie puede perdonar los pecados. Nadie tiene poder para cubrir nuestro corazón y nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Porque no hay nada más hermoso en la vida de una persona que la conciencia quede cubierta por la sangre de Cristo. Para que cuando venga el mentiroso y que te diga, yo te conozco eso. Y usted va a decir, es verdad, era así, pero ahora está cubierto por la sangre de Cristo en propiciación por nuestro pecado. Y no te creo ninguna mentira, mentiroso, Satanás. Porque el enemigo debilita hablándote del pasado, pero la palabra de Dios te fortalece diciendo que tu pasado fue cubierto por la sangre de Cristo en la cruz. Ese madero, esa cruz que Saulo dijo no puede ser. Dice claro ahí en Deuteronomio que ¿cómo va a morir un Mesías en la cruz? Pero no entendía que en esa cruz fuimos libres del temor. Amén. En 1 Juan 4 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Nos amó y envió a su Hijo. Segundo de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Siempre en una conversión está Dios. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire lo que escribió Saulo. Pablo en este caso ya, hablando a Timoteo, escribiéndole a Timoteo, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, cuando estaba persiguiendo, decían, estos son los pecadores. Cuando se convirtió, dijo, yo soy el peor. Y yo soy muy agradecido por la gracia del Señor. Muy agradecido por el perdón. ¿Cuántos están agradecidos por la obra de Jesús? Fíjese qué tremenda enseñanza hay detrás de una conversión poderosa. En Hechos capítulo 26, 11, Pablo comienza a relatar ante un rey. Y luego de estar frente al rey empieza a contar su testimonio. Lo que leí antes era la Biblia hablando acerca de la conversión. Ahora lo que vamos a leer es Pablo hablando de su conversión. ¿Cuántos de ustedes a veces hablan y dicen no, porque Dios me cambió y cuenta su conversión? Y muchas veces, versículo 11, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, él está relatando su conversión. Iba a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo, y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Yo entonces dije: Señor, ¿quién eres? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en las que me apareceré a ti, para que abras sus ojos, versículo 16, 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él dice esas palabras. No solamente que se apareció de repente, no solamente que caí, sino que ahí oí la voz de Jesús. Y dijo: yo soy Jesús. No se puede tener un encuentro con otro nombre que no sea Jesús. No se puede tener, solo en Dios. No es el encuentro con un pastor, no es el encuentro con una iglesia, es Jesús. Él rompe las cadenas. Y en ese momento ese hombre, pasé 30 minutos mostrándole el ambiente lleno de odio, lleno de tristeza, de planes de poder detener el avance de Jesús. Sin embargo, en el medio del camino se le apareció Jesús y le dijo: levántate, porque lo primero que sucede cuando nos convertimos es levantarnos en el nombre de Jesús. Levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para ponerte por ministro y testigo. Como hablaba de un hombre que se llamó Juan. Hay alguien que da testimonio de Dios. Y yo anhelo con todo el corazón, porque aquí hay médicos, enfermeras, enfermeros, de todo, todas las profesiones, todos los rubros, amas de casa, todo, ministros. Todos nosotros necesitamos un encuentro con el Señor. Todos nosotros no solamente necesitamos un encuentro con el Señor, sino que el Señor te va a dar la capacidad de dar testimonio de ese encuentro. Y anhelo que, si por muchos años fuiste a la iglesia y fuiste un sube y baja, aleluya, y después no, y después subo, y después bajo. ¿Se acuerda el yo-yo? Que va, baja, baja. Hay hermanos que van y suben y vienen y van y van y vienen, porque es dura la batalla en el mundo. Es difícil ser cristiano hoy si no tenemos a Cristo. Hoy las tentaciones están demasiado, y no digo las tentaciones sexuales o materiales, digo la vanidad, porque el mundo, la carne, Satanás, son las tres fuentes de batalla, están activas. Pero los cristianos van a experimentar un encuentro poderoso que los van a llevar a otro nivel. ¿Para qué? Para que se abran los ojos de los ciegos y se conviertan de la luz y del poder de Satanás. Capítulo 26, versículo 18. Dice: para que se conviertan de la potestad de Satanás. Así, claro, directo. ¿Dónde estábamos nosotros? Bajo la autoridad de Satanás, del mundo, de las tinieblas, que viene para matar, hurtar, destruir y hacer que cada uno de nosotros esté siempre en ese pozo de desesperación y con nuestra cabeza arrastrada en el lodo cenagoso. Esa es la misión del diablo. Odia, así como Saulo, inspirado en Satanás, odiaba a Jesús. Hoy Satanás odia todo lo que representa a Jesús. Pero ¿sabe qué? Dios nos libró de ese poder porque nos dio un poder mayor. Tenemos el poder de Cristo. Pero ¿por qué digo de no hablar de así a la gente nueva? Porque la gente no se convierte por temor. Si no te convertís, Satanás. Primer error en la evangelización, me dijo
mi profesor en el seminario hace 41 años. Evangelismo personal. Me dijo, el primer error es llevar a la gente a pensar en el castigo, en el infierno. Hay que hablarle del amor de Dios. En esto Dios muestra su amor para con nosotros. Tenemos que hablar del amor de Dios. Por eso para mí es una tremenda bendición predicar al lado del hermano Carlos Anacondia, arriba de las plataformas, cuando él dice, oíme bien, Satanás. Y verlo de al lado, porque claro, uno dice, bueno, yo estoy ahí, pero cuando yo estoy al lado de él y escucho esas oraciones, ay, 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 algo pasa en los cielos. Hay autoridad de la iglesia hoy en ese poderoso nombre de Jesucristo. Hay poder, y ese nombre no lo tiene solo un ungido como Carlos Anacondia, sino que es dado a la iglesia. Amén. Entonces Saulo reconoció a Jesús como Señor. Y eso es lo que dice también en el capítulo 9, versículo 22. Los resultados de un poderoso encuentro. Dice, enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, Hechos 9:20, por favor. Dice, y enseguida comenzó, después que se convirtió, ¿qué hizo? Comenzó a predicar acerca de ¿quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Y antes predicaba de Jesús? No, lo odiaba. Cualquier cosa. Paremos esto que están haciendo acá. Hagamos lo que sea para detener a los apóstoles y todo lo que se levante, y Esteban y todos los que predicaban, pero no pudieron. Entonces el Señor tenía un plan mayor. El Señor tiene un plan mayor para tu vida, algo mayor. Había puertas que querías avanzar y no se cerraban. ¿Cómo sabemos que necesitamos a Dios? Cuando estamos solos, cuando estamos deprimidos, cuando nos sentimos vacíos. Ahí necesitamos, Dios, abre los cielos, necesito una vida nueva. Dice, enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante las autoridades principales? Y la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Pasó de perseguidor a siervo. Hoy es una mañana de transformación. Yo siento la unción de Dios aquí. Ese mismo resplandor de su gloria está cayendo aquí. Para terminar este sermón, que hoy fue un poquito más extenso de lo habitual, en realidad yo quiero terminar con cómo tener un encuentro con Dios. ¿Cómo? Usted dice, todo lo que usted me explicó lo entendí. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cuáles son los pasos para que yo pueda tener un encuentro con Dios? Número 1, necesitamos comprender a Dios, entender a Dios. Lo que normalmente entendemos es como consecuencia de lo que oímos de otros, de nuestros padres, de la sociedad. Decimos, bueno, este es Dios. Esto es lo que me enseñaron de Dios. Pero nosotros tenemos que conocer en la palabra, en los sermones, en la enseñanza bíblica, quién es Dios. Y hoy hablamos que Dios es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo. Entonces, cuando uno entiende que Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo y que Dios quiere tener comunión con el hombre, nos damos cuenta que nosotros no somos perfectos, no somos justos, no tenemos acceso a esa presencia, a ese encuentro, y por eso necesitamos lo segundo, que es la convicción. Es comprensión, convicción. Porque cuando uno se siente indigno,
entonces viene la convicción. Señor, yo no puedo. Señor, yo no tengo la capacidad. Señor, yo no me alcanzan mis buenas obras. Necesito que tú me ayudes. Es esa convicción que da Dios, que uno tiene que tener un encuentro con Dios, pero que solo no podemos. Necesitamos humillar ante Dios para pedirle ayuda y piedad. Y lo tercero es la confesión, el conocimiento. Y tercero, la confesión. Confesar pecados, diciéndole: Dios, yo no hice lo correcto en mi vida. O aún hoy, a pesar de que me bauticé, a pesar de que voy a la iglesia y voy a los grupos, a las células, no vivo una vida a la altura de lo que debería comprender. Ay de mí, que siendo aún pecador, vivo en medio de un mundo pecador. Necesito que tú me toques. Comprensión, convicción, confesión. Ahora usted dice: ¿y a quién le voy a confesar mi vida? A nadie humano. Usted no tiene que decirle: te tengo que contar todo, desde que le tocaba el timbre a los vecinos y salía corriendo. Cosas que hacíamos de pequeños. Y el ser humano, ¿qué le va a hacer? Bueno, está bien, te desahogaste, pero no hay pureza, no hay limpieza. Confesión es igual a limpieza. Recuerde, confesión, signo igual, limpieza. Usted se siente que algo no alcanza al cielo, comience a decir: Señor, muéstrame qué cosas me dejé llenar. Orgullo, vanidad, temor, crítica, chisme. Uy, por el chisme tenemos ya toda la tarde para... Pero necesitamos que Dios nos limpie con su sangre poderosa y nos dé limpieza. Él ha sido o es quien prepara nuestros corazones para su presencia. Les cuento, cuando yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo, no estaba en el país, estuve en un lugar en el exterior, buscando a Dios. Y cuando estaba en un ámbito de gloria, oí una voz que me dijo: ¿lo quieres? ¿Quieres tener un encuentro conmigo? Le dije: sí, Señor. Me dijo: ríndete. Ríndete. Y rendirse es reconocer nuestra insuficiencia, nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestra tendencia humana a no perdonar, a tener cosas humanas. Y me dijo: ríndete. Y yo no sé, en un segundo le dije: te rindo mi vida, te rindo mi futuro, te rindo lo que viene por delante. Y en ese momento algo pasó. Cada encuentro es diferente, pero yo quiero que hoy no perdamos la oportunidad por unos minutos de tener un encuentro con Dios. Porque hace una hora usted está escuchando versículos bíblicos y versículos bíblicos y versículos bíblicos, pero ¿sabe qué? Ahora le toca a usted. Ya no le toca a Saulo, ahora le toca a usted. Y la primera pregunta es: ¿necesitas un encuentro? O tal vez algunos dicen: yo estoy joya. Ya aprendí a convivir con mi dolor. Ya aprendí a convivir con esto. Es parte de mi vida, con ese vacío, con ese odio que me persigue de toda la vida. Pero el Señor dice: levántate. Porque el enemigo te hace probar lo peor. Levántate. Y yo te he puesto para algo nuevo. Pero yo no puedo forzarle un encuentro. Te pregunto si quieres un encuentro. Le pregunto a todos los que están mirando en algún lugar esta predicación: ¿quieres un encuentro? ¿Necesitas un encuentro? Eso necesitamos, un encuentro. Un encuentro con el Jesús resucitado.
No necesitas nada más que tener un corazón diciendo: Jesús, esta prédica necesitaba oír esta palabra. Y cuando termines de orar y termines de salir de acá hoy, recuerda que Pablo, después del encuentro, no se olvidó de Jesús. Es más, cada vez tenía más hambre y más. ¿Sabe lo que hizo Dios un día? Tuvo un privilegio único, porque Él terminó siendo quien escribió muchos de los libros que leemos nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Sabe lo que hizo Dios? Lo llevó al tercer cielo, el lugar donde habita el Altísimo, y le reveló todas las cosas que escribió. Porque Él no tuvo tiempo de ir a un seminario para aprender, o no estuvo con los apóstoles. No estuvo con Jesús cuando les dijo, ¿se acuerdan que enseñé el año pasado? Tened fe en Dios y cuando estéis orando, perdonad. Todo ese entrenamiento no lo vivió. No lo vivió. Pero el Señor dijo, ¿sabes qué? Te voy a entrenar yo mismo. Hoy tenemos al Espíritu Santo y tenemos las Sagradas Escrituras para que nos entrenen. Porque mis palabras todavía siguen siendo vida. Recuerden Malaquías 3:6 que dice: yo Dios o yo Jehová, pero yo el Señor no cambio. Bueno, se tienen que acordar muchas cosas hoy, ¿eh? Muchas. Pero Dios no cambia. Levante sus manos. Estos son unos minutos nada más. Pero esta oración es poderosa. Es poderosa. Míreme un momento. Hoy el cielo, el trono de gracia de Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, tiene misericordia de nosotros. No importa cuán lejos te hayas ido de Dios, hoy es tiempo de volver a casa. Hoy es tiempo de volver a gozarte en el Señor, de alegrarte en Él, de escuchar el llamado que escuchaste hace 20 años atrás. Hoy es tiempo de sacarte el polvo con que te has manchado en el camino, que te ha quitado la visión. Es tiempo de levantar las manos. Levante sus manos. Te alabo, Señor, te alabo. Te alabo, Dios, te alabo. Te alabo, Dios, te alabo. Te alabo, Señor. Gracias por la sangre de Cristo, Señor. Gracias por la sangre de Cristo, Señor. Me rindo a ti, me rindo a ti. Mi mente, mi rebeldía. Necesito un encuentro con el Espíritu Santo. Necesito un encuentro con el Espíritu Santo. Necesito un encuentro con Jesús resucitado. El sanador, el liberador, el que prospera, el que abre puertas y ninguno las puede cerrar, el que rompe las cadenas de Satanás. Necesito que mi nombre esté escrito, dígale, en el libro de la vida. Necesito perdón, te confieso, Dios, mis pecados. Necesito perdón. Fui necio, fui ciego. Saulo estaba ciego de odio. Muchos tal vez están ciegos por el dolor que recibieron en la vida. Ciegos de odio, de rebeldía. Pero hoy Dios dice, yo te voy a perdonar. Y toda esa cantidad de áreas de tu vida que han estado manchadas, la sangre de Cristo las va a purificar como si nada hubiera pasado. Cúbrele. Esta es una oración que yo no puedo hacer, usted lo tiene que hacer. Porque el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo está pasando por aquí.
y va a tocar tu vida. De repente, un poderoso encuentro y una tremenda unción se va a despertar en tu vida. Él te llamó desde el vientre de tu madre. Mío eres tú, santo. Piedad, piedad, piedad. No fui un buen padre, no fui un buen esposo, no fui fiel, no fui pacífico, no fui una persona tolerante. Me dejé llevar por mis emociones, por mis impulsos. Hoy hay convicción. Hoy hay convicción. Hoy hay convicción. Hoy hay convicción. Y hay confesión. Confieso a Dios mi pecado. Confieso que necesito el perdón de Jesús. Anota mi nombre, Dios, en el libro de la vida. Y dame vida y vida en abundancia.